debate la problemática de los terminales terrestres informales. Hay que señalar también, del mismo modo, que precisamente la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos en una sesión extraordinaria hace lo propio. Pero también ya se ha dado inicio a la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que preside la congresista Luciana León Romero. En esta oportunidad, en la agenda de este grupo, está previsto el ejercicio de derecho de defensa del congresista Edwin Alberto Donaire Goch respecto al pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de arresto formulado por el presidente del Poder Judicial. Veamos. Lo cual reconocemos. Y salvaguardando los plazos que establece el reglamento del Congreso, sin permitir más dilaciones innecesarias, escucharemos al congresista Donaire y procederemos a remitir el video y la transcripción a los señores miembros de la comisión que no pudieran acompañarnos el día de hoy. En ese sentido, se va a dar lectura a la parte pertinente del artículo 16 del reglamento del Congreso respecto de esta etapa de procedimiento parlamentario. De lectura, por favor, señor secretario. Reglamento del Congreso de la República. Capítulo segundo. Estatuto de los Congresistas. Artículo 16. Inmunidades de arresto y proceso. Penúltimo párrafo. El congresista aludido en la solicitud de levantamiento de fuero tiene derecho a usar hasta 60 minutos en su defensa en cualquiera de las instancias, recibir oportunamente el dictamen respectivo, la transcripción de las intervenciones que realice, así como ser asistido por letrado. Señora Presidenta. Muchas gracias, congresista Edwin Donaire. Usted puede usar hasta 60 minutos para ejercer su derecho de defensa. Asimismo, cuando estime conveniente, puede ser asistido por su defensa técnica acreditada, quien tiene el uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes. Señores congresistas, buenas tardes. Permítame, señora Presidenta, que acceda a la solicitud a que tome la palabra en primera instancia el doctor César Nagasaki. Muchas gracias, señor abogado César Nagasaki. Antes que usted intervenga, para los registros de esta comisión, tenga bien manifestar sus nombres y apellidos completos, colegiatura y número de DNI, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, señores congresistas. Soy César Augusto Nagasaki Servigón, con documento nacional de identidad 1672-1610, registro de matrícula del Colegio de Abogados de Lambayeque 1067. Muy bien, muchas gracias. Para que haga el uso de la palabra. Perfecto, muchas gracias. He traído un PowerPoint que me auxilie para poder desarrollar la defensa técnica del congresista Edwin Donaire Goch. Creo que el punto de partida, primera por favor diapositiva, es establecer cuál es el objeto de este proceso parlamentario de desafuero. Y el objeto es el pedido del Poder Judicial de levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista Edwin Alberto Donaire Goch para la ejecución provisional de una sentencia condenatoria a 5 años y 6 meses de privación de la libertad. Creo que el punto de análisis que debe realizar esta comisión es, siguiente por favor, responder a 2 preguntas. ¿Para qué se solicita al Congreso de la República el levantamiento de la inmunidad parlamentaria cuando se pretende ejecutar una sentencia condenatoria? ¿Es para generar la vacancia o pérdida del cargo del congresista o para suspenderlo? Creo que ahí está la clave de la discusión. ¿Para qué se levanta la inmunidad si se dice levanta el escudo constitucional? No para procesar, no para ejecutar una medida cautelar de prisión preventiva, levanta la inmunidad para ejecutar una sentencia condenatoria.
Entonces, vuelvo a insistir, la pregunta es, ¿levanta la inmunidad para que pierda el cargo o levanta la inmunidad para que se suspenda en el cargo? Y la respuesta nos va a llevar a lo que entiendo debe ser la decisión constitucional y reglamentaria que esta comisión debe adoptar. Siguiente, por favor. Hay que diferenciar la vacancia de la suspensión. El artículo 25, vigente, porque luego voy a analizar sus distintas versiones, el artículo 25 vigente en el primer párrafo nos habla de los casos de vacancia. Y en el segundo párrafo nos habla de las causas de suspensión, como lo voy a graficar mejor en el siguiente caso. Causas de extinción del cargo de congresista. ¿Cuándo se extingue el cargo de un congresista? El primer supuesto natural es el cumplimiento del periodo del cargo, artículo 90 de la Constitución. El segundo supuesto lo incorporó el Congreso a través del artículo 15A del reglamento, que es la pérdida del escaño parlamentario por delitos graves, tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, donde no solo se pierde el cargo, sino ya no hay la posibilidad que se incorpore un accesitario, conforme al artículo 15A. Y lo que nos trae a la atención, los casos de vacancia. Los casos de vacancia son, y acá marco, la Constitución al presidente de la República sí le señala expresamente sus causas de vacancia, al congresista no. Tenemos que irlas descubriendo, porque en la Constitución señala la inhabilitación o destitución en juicio político por infracción de la Constitución, artículo 100 de la Constitución y artículo 25 del reglamento. Otra causa de vacancia es la muerte, artículo 25 del reglamento. Otra causa de vacancia es la enfermedad o accidente que inhabilite al congresista permanentemente para el ejercicio de la función. Y la última causa de vacancia es la sentencia condenatoria firme a pena privativa de libertad efectiva por delito doloso. Eso dice la versión actual del reglamento del Congreso. La causa de vacancia, todavía no cambie, por favor. La causa de vacancia es la sentencia condenatoria firme a pena privativa de la libertad efectiva por delito doloso. Ahora sí pase siguiente. En cambio, las causas de suspensión, perdonen ahí el error en el PowerPoint, son las causas de suspensión, son dos. Proceso penal con suspensión establecida en antejuicio político. Se levanta la inmunidad al término del antejuicio y el Congreso decide suspender o no al congresista, que es un tema de interesante discusión en otros casos que tiene actualmente el Congreso. El levantamiento de la inmunidad después de un antejuicio puede generar suspensión, no genera necesariamente suspensión, tiene que ser acordada. Y la segunda causa de suspensión es proceso penal por mandato de detención, esto es medida cautelar de prisión preventiva. Siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí, lo que plantea la defensa del congresista Donaire es determinar para qué se pretende el levantamiento de la inmunidad cuando se invoca la ejecución de una sentencia. ¿Para vacar o para suspender? No hay otro supuesto. O es para vacarlo o es para suspenderlo. Si vamos a hablar de vacancia, tiene que haber una sentencia condenatoria firme a una pena privativa de la libertad por delito doloso, ni siquiera culposo. Si el congresista lo condenan por homicidio culposo, no vaca. Si al congresista lo condenan a una pena suspendida, no vaca. Pero si al congresista lo condenan a una pena privativa de la libertad efectiva y por delito doloso, sí vaca. En la actual disposición del artículo 25, porque en la Constitución solo la destitución como consecuencia de un juicio político.
Es la única causal de vacancia de un congresista en la Constitución. Por tanto, el resto de causas de vacancia tiene que determinarla necesariamente el Congreso en el reglamento. Es la única ley que puede establecer las causas de vacancia o suspensión de un congresista, es el reglamento del Congreso. No es el Código de Procedimientos Penales o el Código Procesal Penal, porque así lo manda la Constitución, como vamos a ver más adelante. Todavía no cambie, por favor. Entonces, les pido, para afirmar esta situación, el reglamento, la lectura de la defensa es: causa de vacancia, sentencia condenatoria firme; causa de suspensión, medida cautelar de prisión preventiva. Y tan claro va a quedar que veamos la evolución del artículo 25 del reglamento. Esa es la versión primigenia. Las causas de vacancia y las causas de suspensión. Causas de vacancia era la muerte, enfermedad que lo inhabilite en forma permanente, o que cumpla una sentencia condenatoria por delito doloso. Miren, en ese momento decía sentencia condenatoria por delito doloso, o que sea inhabilitado o destituido por el Congreso conforme al artículo 100 de la Constitución. Causas de vacancia. ¿Y por qué digo vacancia? Porque si van a la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, dice textualmente el artículo 6 que establece las potestades del Jurado Nacional. El Jurado Nacional declara la vacancia y designa al accesitario. Llámenle causas de vacancia, causas de terminación, causas de finalización del cargo, cuando acabe el cargo de congresista. Porque si a Edwin Donaire lo meten a la cárcel en ejecución de pena efectiva es porque acabó su cargo de congresista. No es para que se le suspenda, es para que acabe el cargo de congresista. Entonces el artículo 25 nos habla de muerte, nos habla de enfermedad permanente, o nos habla que se cumpla una sentencia condenatoria por delito doloso, y nos habla o nos hablaba que sea inhabilitado o destituido en un juicio político del artículo 100. Y la suspensión estaba en el caso de proceso penal con detención y mientras ella dure. O sea, la primera versión del artículo 25, cuando hablaba de vacancia, hablaba de sentencia condenatoria. Y cuando hablaba de suspensión, hablaba de mandato de detención. Porque antes del Código del 2004 se llamaba no prisión preventiva, sino se llamaba detención. Era el mandato de detención. Ese era el nombre anterior. De la prisión preventiva, su nombre anterior era mandato de detención. Siguiente versión, por favor. Luego, en el 2006, se da una segunda versión. Nos habla de muerte siempre, nos habla de enfermedad que lo inhabilite de manera temporal. Miren, ahí se agregaba una causal de vacancia. Una enfermedad que lo inhabilite de manera temporal, el Congreso decidió considerar que una enfermedad que lo inhabilite de manera temporal era causa de vacancia por más de 60 días naturales. Miren la causal que existía. Si un congresista estaba enfermo más de 60 días, se le vacaba. O enfermedad permanente, o que cumpla sentencia condenatoria, y miren, acá también se agregaba, que sea suspendido, inhabilitado o destituido por el Congreso en un juicio político. Y respecto a la suspensión, el caso de proceso penal, si el congresista ha sido suspendido o está con detención y mientras ella dure. Es decir, siempre el Congreso diferencia causa de vacancia, sentencia condenatoria; causa de suspensión, detención o prisión preventiva. Y en la versión actual, siguiente por favor, no podría haber ninguna duda. Miren lo que ha hecho el Congreso para enfatizar que tiene que ser una sentencia firme. Ya no solo habla, repite, muerte, enfermedad, agrega accidente, quita la inhabilitación de 60 días, ahora dice que tiene que ser la inhabilitación permanente, que haya sido inhabilitado o destituido en juicio político, lo mantiene, y miren lo que agrega la versión actual del 25 del reglamento: condenado mediante sentencia firme
agrega firme, a pena privativa de libertad efectiva, agrega efectiva. Acuérdense que solo era sentencia condenatoria. Ahora es firme, efectiva y zanja por la comisión de delito doloso. O sea, no cabe ninguna duda que la causa de vacancia de un congresista es la sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad firme. Esto es que tenga el efecto de cosa juzgada. Y la causa de suspensión, la medida cautelar, miren lo que dice actualmente, que haya sido suspendido en antejuicio o que se le haya impuesto mandato de detención. Esto es medida cautelar de prisión preventiva. La ley o el reglamento del Congreso es muy claro. Siguiente. Algo que debió hacer el Poder Judicial y no hizo. El Poder Judicial debió enviar un informe conforme lo establece su resolución administrativa, que tiene requisitos formales y materiales, y un requisito formal es que el Poder Judicial debió enviar un informe desarrollado de por qué una sentencia condenatoria que no es firme permitiría la destitución, por ejemplo, y hubiera sido interesante que la Corte Suprema nos obsequie algunas reflexiones que le digan a ustedes, señores, el reglamento dirá que tiene que ser condena firme, nosotros tenemos una interpretación distinta, o nosotros equiparamos ejecución provisional de la sentencia a prisión preventiva. Pero algo tendría que haber dicho el Poder Judicial, ha dicho algo cero. Como cuando siempre sucede en los casos difíciles. El qué, pero no el por qué. Es necesario diferenciar detención o prisión preventiva y ejecución de la sentencia condenatoria provisional o firme, porque no es lo mismo. Y cuando vengo al Congreso a decirles que no es lo mismo, es que obviamente no por mérito, porque Valentín Paniagua, mi profesor de Derecho Constitucional, o Javier Vallerriestra, sí tenían los méritos para pararse ante ustedes. Yo no, pero por razones del destino soy el abogado que ha participado en más antejuicios y desafueros de la historia. Así que algo conozco. Vine por primera vez a decir que el antejuicio no era un juicio político como se pensaba, por el efecto vinculante del artículo 100 de la Constitución. Y me decían, defendía al congresista Luis Alberto Emilio Curi Bumachar. Yo planteaba que no es cohecho pasivo propio o impropio, y me decían, no, acá no vemos tipicidad. Yo veo en todas las comisiones cómo discuten arduamente organización criminal, no hay organización criminal, fue lo primero que dije. Lo segundo que dije es que no podía haber juicio político porque no estaban tipificadas las infracciones constitucionales. ¿Ya cuántos que tuve que defender los condenaban? Porque no recogían ese criterio que poco a poco el Congreso, el Tribunal Constitucional ha ido recogiendo. Entonces acá lo que vengo a plantear es que el Congreso no está arrinconado, ni el Congreso tiene que hacer lo que le dice la prensa o lo que le dice otro poder del Estado, sino lo que le dice la Constitución y su reglamento. Y su reglamento, la Constitución los deriva al reglamento, porque la Constitución dice, la única causal de vacancia es la destitución por infracción constitucional, y no dice nada de suspensión, dicho sea de paso. Pero les da la potestad, les da autonomía normativa para que en su reglamento ustedes determinen si puede haber más causales de vacancia o si hay causales de suspensión. ¿Por qué es importante diferenciar detención o prisión preventiva, que son sinónimos, y ejecución de la sentencia condenatoria, sea provisional o firme? Porque ese es el motivo de este desafuero. Edwin Donaire Adelanto no tiene prisión preventiva, tiene comparecencia. Edwin Donaire no está siendo llamado para ser procesado, tampoco para que se ejecute un auto de prisión preventiva. Está siendo llamado para que se ejecute una sentencia que no está firme, una sentencia que al día de hoy está impugnada
y que en 1 o 2 semanas debe resolver la Corte Suprema. Entonces, ¿por qué meterlo a la cárcel hoy día? ¿Y por qué quebrar lo que dice el reglamento y marcar como precedente que se puede destituir, se puede vacar a un congresista por una sentencia condenatoria que no es firme? O lo que es peor, inventar una causal de suspensión que no existe. Porque las causales de suspensión son suspensión fruto del antejuicio o auto cautelar de prisión preventiva. Y no son lo mismo, ¿por qué? Porque la detención o prisión preventiva es una medida cautelar. Permítanme el término procesal, una medida cautelar penal, personal o de coerción procesal que se dicta a través de un auto. Nosotros tenemos resoluciones judiciales que son decretos, autos y sentencias. La prisión preventiva se dicta a través de un auto, no de una sentencia. A través de la sentencia se dictan las penas, no las medidas cautelares. Entonces, la detención o prisión preventiva es una medida cautelar. Se dicta a través de un auto y está regulada en el título 3, prisión preventiva, sección 3, las medidas de coerción procesal del libro 2 del Código Procesal Penal del 2004. En cambio, siguiente por favor, la ejecución de la sentencia condenatoria no es una medida cautelar, es un efecto de la sentencia. La ejecución es un efecto de la sentencia. No se puede confundir con una medida cautelar. La medida cautelar se da en un proceso cautelar. La ejecución de la sentencia es efecto de la sentencia, que puede ser provisional o puede ser definitiva. La provisional, en el viejo código está prevista en el artículo 330 del Código de 1940. Es automática y sin motivación. Y algo que es muy importante, señores congresistas, teniendo en cuenta que hay un informe de la Comisión de Constitución, que es una opinión para ilustrar, pero yo marco algo que es fundamental. Si algo me he especializado es en defender perseguidos. Comencé en la justicia antiterrorista. Y el patrón era masacrar sin importar lo que dice la ley. La segunda ola de persecución la viví en la primera versión del sistema anticorrupción, régimen de Toledo. El mismo patrón masacra violando la ley. Ahora vivimos una tercera ola de persecución y siempre tengo que luchar porque sea correcto, persigamos pero aplicando la ley. ¿Por qué les digo que tengan muy en cuenta el artículo 330, que sería el fundamento dado por el Poder Judicial? Porque pertenece al Código, ojo con el año, 1940. Entonces, ¿a la luz de qué Constitución se dio? De la Constitución de 1933, la Constitución de Sánchez Cerro, donde primaba el Estado sobre el individuo. La Constitución de Sánchez Cerro que tanta persecución generó, cuando cierra el Congreso y persigue a los apristas. Esa Constitución de 1933 es tan vieja que es anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de 1945, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Pacto de San José de Costa Rica y a la Constitución de 1993. Entonces, si algo se enseña hoy, es que no se puede aplicar ningún artículo del Código del 40 sin una lectura o interpretación constitucional. Yo sostengo que el Código del 40 es un zombi, es un cuerpo, pero el alma con el que nació ya no existe, que es la Constitución de Sánchez Cerro. No se puede aplicar las normas del Código de 1940 sin hacer interpretación constitucional y en función de los tratados de derechos humanos. Por eso es que van a ver ustedes que la ejecución provisional del 330 es automática y sin motivación. O sea, toda sentencia condenatoria se ejecuta provisionalmente sin importar nada.
En cambio, la ejecución provisional en el artículo 402 del Código del 2004, que aplica a los procesados con comparecencia, sí es motivada. O sea, yo tengo que decidir por qué la persona se va a ir a la cárcel. Correcto, yo voy a hacer una ejecución provisional de la sentencia. ¿Por qué? ¿Qué razón hay? Incluso puedo tomar algunas medidas de restricción. Me dirán, no, pero el señor se rige por el Código del 40, no se rige por el Código 2004. No, yo no digo que le deben aplicar las reglas de 2004. Lo que digo es que el Código de 2004 interpreta cuál es el proceso penal que respeta los derechos humanos, cuál es el proceso penal que responde a la Declaración Universal, al Pacto Internacional, al Pacto de San José, porque es el único proceso penal que se ha hecho con posterioridad a esos tratados. El del 40 es anterior. Cuando se dio el Código de 1940, ningún tratado de derechos humanos formaba parte de la legislación peruana, ninguno. Porque vienen después. Entonces la opinión, más allá que pueda compartir o no los criterios, pero la opinión, el espíritu que plantea la Comisión de Constitución de tener que hacer una interpretación constitucional es correcto. Es correcto. Básicamente, ¿por qué? Por lo que estoy señalando. El Código de 1940 nació a la luz de una Constitución que ya no existe. Y después de esa Constitución, no solo ha venido la del 79 y la del 93, sino todos los tratados de derechos humanos que hoy forman parte de nuestra Constitución. Sobre esa base se tiene que interpretar si el congresista Donaire, no teniendo prisión preventiva y solo comparecencia, estando impugnada su sentencia, estando protegido hasta el día de hoy por la presunción de derechos humanos, que es un derecho humano. La presunción de derechos humanos no es una invención de la ley. La presunción de derechos humanos es connatural al ser humano por su dignidad. Se nace inocente y se prueba ser culpable. No se nace culpable ni se hace culpable. Siguiente. El congresista Edwin Donaire tiene comparecencia en el proceso penal y no tiene prisión preventiva. El artículo 25 del reglamento no contempla como causa de vacancia ni de suspensión la ejecución de una sentencia condenatoria a pena privativa de libertad que no esté firme. Es decir, que sea un objeto de impugnación. Preciso esta conclusión, ni como causal de suspensión, ni como causal de vacancia. El reglamento del Congreso, conforme al artículo 1, es la única norma que regula el estatuto del congresista. Y esto es muy importante. Cuando se pierde el cargo público más importante, el cargo público que emana de la elección popular. Porque mientras que el resto de funcionarios son nombrados, son nombramiento, designación, son actos administrativos los que lo hacen funcionario, ustedes emanan del poder del pueblo. Entonces, ¿cuándo se le quita al pueblo lo que el pueblo eligió? Derecho a elegir y ser elegido. El pueblo eligió 130 congresistas. ¿Cuándo se deja de ser congresista? ¿Cuando alguien lo pide? ¿Cuando a alguien se le ocurre? ¿O cuando lo dice el reglamento? Si el reglamento hoy no se hace respetar, se destruye la constitución del Parlamento. Es el único reglamento que es ley. No hay otro reglamento que sea ley. El artículo 3 del reglamento, respetuosamente me permito recordarlo, establece la soberanía y la autonomía normativa del Congreso. Las causas de vacancia, las causas de suspensión, no se establecen en un código de procedimientos penales,
no se establecen en un código procesal, no se establecen en una sentencia, no se establecen en un pedido del Poder Judicial, se establecen en el reglamento del Congreso, porque la Constitución dice que el Congreso es soberano y autónomo normativamente. El artículo 330 del viejo y querido Código de 1940, con el que tantos años he litigado, tiene un grave problema, que su espíritu ya no existe. Tiene que ser, y gracias a Dios ha sido reemplazado por la Constitución del 79, que es la primera que marca la primacía. Siempre la Constitución es importante porque el gran debate es ¿qué es más importante, la persona, la sociedad o el Estado? Antes de 1979 era el Estado, siempre, o casi siempre para ser exacto, casi siempre fue el Estado. Pero a partir de la Constitución de 1979 es la persona, de ahí la sociedad y de ahí el Estado. Ese orden no se puede invertir. Entonces, este artículo 330 del Código de Procedimientos Penales de 1940 exige una interpretación constitucional. Quiero concluir con una breve reflexión sobre lo que no es tema, porque ustedes lo único que tienen que verificar es si hay una causa legal o no para el desafuero. Nada más. Y la causa legal, ¿dónde la van a buscar? En el reglamento. No hay otro lugar donde buscarla. Peor si el Poder Judicial ni informe les ha dado. Y no es porque se haya olvidado, les aseguro, sino porque no hay cómo rebatir el reglamento. Esa es la razón. Cuando las sentencias no son motivadas, cuando no hay razón, pues. El caso del gasolinazo exige diferenciar dos casos, como no hace mi querido amigo Gustavo Gorriti. En el expediente judicial hay dos casos, el caso de Fuerzas Especiales y el caso de la región sur. En Fuerzas Especiales hay graves problemas, porque las pecosas, que son como la historia clínica del paciente, la historia de los servicios y de los productos, si se usan o no, han sido adulteradas, trajinadas, reconocido por el jefe, el comandante general de las Fuerzas Especiales. Mi patrocinado no está en ese caso. Él está en la región sur. Y en la región sur, como lo viene entendiendo la Corte Suprema, la historia es otra. Siendo la región sur, por razones geopolíticas, la más importante, nuestra visión geopolítica, 44 subunidades. El fiscal solo llamó a un comandante. No llamó los 44. Y de ese comandante que llamó, todo el combustible utilizado correctamente. En segundo lugar, el fiscal, gracias a Dios, trajo las 44 pecosas, perfectas, sin discusión. Entonces dirán, que algo más todavía. Gracias a Dios el fiscal llama al inspector general. No, el general Donaire, que no era comandante general en ese tiempo, era el comandante general de la región sur, no era el comandante general del ejército, como se informa mal. Viene el inspector general que revisa todo el Perú y dice: en la región sur no solo no se gastó ningún gota de combustible irregularmente. ¿Saben por qué? Dice el inspector general: porque la región sur tuvo un déficit de 44% respecto al año anterior. O sea, el año que menos combustible tuvo la región sur es bajo la comandancia del general Edwin Donaire Goetz. Son dos transportistas autorizados, que era de Petroperú, para llevar la gasolina a los grifos. Dos transportistas, traen a uno, y ese transportista dice: todo se llevó a los grifos, y le preguntan: oye, pero tenemos un indicio, hemos visto que hay ciertos camiones no autorizados y creemos que ahí se robaban el combustible.
Dice el transportista, no, lo que pasa es que me faltaban camiones, yo era el que los traía. Y por último, se viene abajo lo que, aunque parezca mentira, fue el origen del caso del gasolinazo, que todas las facturas ponían como dirección el cuartel general del Ejército. Ese es el indicio. Lo primero que se aclaró es que ese documento lo hace quien va a cobrar, que es Petroperú, y que lo hace para todas las dependencias del Perú. ¿Qué dirección pone? Donde cobra. Y en el cuartel general del Ejército está la Intendencia del Ejército, el CINTE, donde se paga. Cuando eso se aclaró, confío en que la Corte Suprema lo recoja. Entonces, ¿por qué está condenado el general Donaire o el congresista Donaire en esta sede? Yo sostengo porque se confunde personalidad, las opiniones que pueda generar o no, los prejuicios respecto a lo único que puede determinar si una persona es inocente o culpable, que son las pruebas. Si ustedes deciden respetar el reglamento, van a tomar una decisión justa, porque injusto sería violar el reglamento y enviar a la cárcel a una persona, estando a pocos días la Corte Suprema de resolver, en definitiva, cuál es su situación legal. Por eso les hacía esta breve digresión, no porque obviamente ustedes van a analizar el caso, sino porque el gasolinazo, si lo queremos ver no con antipatía, sino con derecho, obliga a diferenciar dos casos. El brazo izquierdo puede tener cáncer, el brazo derecho puede estar sano. Hay que saber diferenciar. Señora Presidenta, señores congresistas, agradeciéndole su tiempo, solicito que dictaminen, declarando improcedente el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria que ha formulado el Poder Judicial. Gracias. Muchísimas gracias, doctor César Nakazaki. Tiene el uso de la palabra ahora el congresista Edwin